Me gustaría volver, y quizás también un poco en este sentido, a lo que planteaba Marcelo del financiamiento de las universidades privadas como un campo para abrir también la cuestión de la recepción de estudiantes y el financiamiento. Y preguntarle si coincide el resto de la mesa en esta idea y si de algún modo sería recomendable una mayor apertura de fondos públicos para universidades privadas y de qué manera podrían acceder a ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés? Bueno, no, digamos, un poco desde el punto de vista de la universidad privada, hay acceso a fondos públicos para las universidades privadas, quizás casi exclusivamente para el ámbito de la investigación, ¿no? Digamos, si bien de manera competitiva, pero las universidades privadas pueden optar por esos fondos de las universidades estatales. Ahora, lo que sería interesante, y también un poco en línea con lo que Marcelo mencionaba, es ver de qué manera el Estado podría financiar la función de enseñanza de la universidad privada, pero no desde el punto de vista de la oferta desde la universidad, sino desde la demanda, ¿no? Y volviendo al tema de las becas a los estudiantes para que eventualmente tengan la oportunidad de elegir y optar entre las distintas universidades, sean públicas o sean privadas. ¿Cree que podría funcionar? Sí. Perdón, sí, continúa. No, si cree que podría funcionar un esquema así en Argentina, ¿no? Una idea primero. Sí, ¿cómo? Cuando hablamos del sistema superior, ahora estamos tocando el tema de la universidad. Pero el sistema superior, el sistema postsecundario, incluye también el terciario, donde se forman los técnicos y donde se forman el 75-80% de los docentes de escuelas primarias y secundarias. Paradójicamente, por lo menos para mí, el fin de lucro existe en ese ámbito de los terciarios, mientras que en la universidad no, está prohibida. Y por otro lado, una gran cantidad de terciarios privados recibe subsidios desde la oferta. O sea que no está subsidiando la demanda. Quiero decir que recibe fondos directamente desde el Estado para el pago de los egresos más importantes que tiene una institución educativa, que es el factor trabajo, es decir, el salario docente. Entonces, desde ese punto de vista, existe un financiamiento no a la universidad desde la oferta, pero sí para el terciario. No digo que debería eso necesariamente replicarse o implementarse en el sistema universitario. Digo que existe de alguna manera y a veces me llama la atención cómo se permite el fin de lucro en un sector y en el otro sector no. No le veo grandes diferencias. Eso por un lado. Ahora después, bueno, la discusión es, vos planteabas el tema que las universidades privadas tienen acceso a fondos de investigación, es cierto, pero creo que reciben de la totalidad el 3%, 3-4%, no creo que lleguen al 5%. Sí, no llega a ser, digamos, el core de financiamiento de la investigación en la educación. Piensen que la universidad promedio privada se financia en un 90% más o menos a través del cobro de aranceles en general. Las donaciones privadas tampoco, creo que Juan Carlos ahí lo había mencionado en su libro, creo que son 3-4%, no recuerdo, pero más o menos, pero no mucho más de ello. Así que la vida de las universidades privadas depende del arancelamiento, lo que le ata las manos bastante y también para el fenómeno de investigación. Ahora, no sé cómo es la historia, si en realidad no hacen investigación porque no tienen fondos o en realidad es una cuestión un poco más cultural, ¿no? Ana. Sí, no, una aclaración sobre este punto. Ahora estamos haciendo justamente una investigación sobre el tema de la investigación en las universidades privadas. En realidad, desde el punto de vista formal, la universidad privada está en iguales condiciones que la pública para todo lo que es fondos competitivos. Es más, en los últimos años hubo algunos pictos especiales para el CRUP y para algunas privadas, por ejemplo. Y también, como investigador del CONICET, creció mucho el número de investigadores que también son docentes, porque no es solo investigación. Cuando uno financia en Ditela varios investigadores de CONICET que hay ahí, o en San Andrés, o en todas las distintas universidades, está financiando un docente investigador, ¿no? Entonces hay, por el lado de la investigación, me parece que se abre un panorama interesante para la universidad privada, difícil porque todos sabemos, todos los que estamos en la investigación, tanto del sector público o privado,
que los fondos justamente son también escasos, es decir, que no hay muchos fondos en investigación, quizás esta mesa es de universidad, no de investigación, pero digamos, la proporción en que aumentó los gastos en investigación y desarrollo, si bien crecieron, y eso está muy bien, no fue algo así comparable con lo que tuvimos en estos años de crecimiento económico y lo que uno hubiera esperado del campo de investigación. Y eso hace que los programas estos competitivos de fondos de investigación no sean tan importantes en términos de que solo un grupo muy pequeño de los que se postulan finalmente obtienen esos fondos, ¿no? Pero yo creo que por ese lado hay un campo interesante en el sector privado para desarrollarse, con las mismas limitaciones que tenemos lo que por ahí estamos en algún lugar del sector público, que los fondos son escasos también en ese sentido. Por el otro, mirando la experiencia internacional con el tema del financiamiento al sector privado, ahí, digamos, nosotros sabemos que es un tema también político y que sería muy, digamos, complejo dentro de la cultura política universitaria argentina hacer un planteo de esta naturaleza como muchos otros que ya conocemos. Pero viendo objetivamente lo que hacen otros países, el caso de Chile, yo diría que es prácticamente uno de los, junto con Estados Unidos, ¿no?, que tiene un financiamiento a la demanda muy importante, pero porque también todo el sistema tiene aranceles muy importantes. Fuera del caso de Estados Unidos, el caso de Chile, por ejemplo, tampoco le da fondos a todas las privadas. Le da fondos a las muy tradicionales, a las que tienen una calidad muy importante dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si tratáramos de imitar el caso chileno, deberíamos hacer alguna suerte de evaluación de la calidad de las privadas, rankearlas y decir a cuáles le vamos a dar y a cuáles no, no a todas, ¿no es cierto? En Chile tampoco se da a todas, cada vez entran más, ¿no? Cada vez han logrado para algunos fondos, es decir, los fondos que justamente más apuntan a la demanda, poder que sean abiertos a el conjunto de las universidades privadas. Pero no es un tema, digamos, sencillo, ¿no? O sea, en principio podría ser, ¿no es cierto?, un sistema de becas que financie ciertas carreras, por ejemplo, prioritarias y que se den tanto en el sector público como en el privado, ¿no es cierto? No habría, me parece, inconvenientes, pero yo la verdad que los inconvenientes que veo son más bien de corte político, ¿no? Yo creo que uno plantea algo de ese tipo y, bueno, en el CIN, que va a ir ahora del Bello a una reunión, ¿qué diría? Sí, también tiene que ver, Que no diga lo que escuchó, ¿no? además de cuestiones de carácter político, tiene que ver también con los niveles presupuestarios actuales, digamos, y las posibilidades de poder, dónde pone las prioridades el Estado, dónde define esas son cuestiones que creo que me mi opinión al respecto es políticamente inviable, la historia nos condena. Tampoco el caso de Chile es un buen ejemplo, es un pésimo ejemplo, y si hubiera cambio de nuevamente un gobierno de la concertación, estoy convencido que van a hacer un cambio de 180 grados en el financiamiento del sistema educativo en general y universitario en particular, así que no me parece un buen ejemplo. Yo creo que el tema de las becas es un instrumento de política pública que en el caso de las universidades privadas debe ser pari passu con alguna política de la propia universidad en materia de aranceles, porque becas por elección de estudiar una carrera de ingeniería en una pública gratuita vis a vis una privada pago, hay que establecer algún acuerdo con el CRUP, etcétera, en materia de aranceles para percibir, o sea, yo acompañaría, digamos, fuertemente que las becas sean comprensivas del segmento de universidades privadas, pero no con el modelo que tienen las universidades públicas,
sino con un modelo en donde las universidades privadas también indiquen qué es lo que van cuál es su política de aranceles, concretamente. Ahora, insisto con la otra parte. Bueno, sigo con los alumnos. La experiencia argentina de crear un instituto de crédito educativo fue un fracaso, así que pensar en una política de crédito que podría llegar a ser concesional, con una tasa subsidiada. Está todo el problema de las garantías, etcétera, etcétera, que no creo que ninguna entidad financiera le interese. Imaginemos, ¿no? Déjenme, así como la Secretaría de Pequeña Empresa, Mediana Empresa dice, subsidiamos la tasa de interés 5 puntos porcentuales respecto a la tasa de mercado. Supongamos que la Secretaría de Política Universitaria diga, subvencionamos la tasa de interés para dar crédito educativo a aquellos que opten por estudiar en universidades privadas o que vayan a una universidad pública y alcancen un financiamiento de crédito a pagar a futuro una vez de recibido. Por más que haya una política de crédito concesional a buenas tasas de interés, acá hay un problema de garantías. Entonces, mi hipótesis es que no funciona. Sí, a mí me parece que no tiene lógica en nuestro país que no haya crédito a las instituciones. O sea, eso sí lo reafirmo, porque si el sector privado, que tiene fines de lucro en cualquier actividad industrial, mercantil, etcétera, etcétera, tiene financiamiento crediticio concesional, la pregunta es ¿por qué no puede estar en el segmento de las instituciones que pueden garantizar las operaciones con, no sé, déjenme volar, caución del arancel cobrado a través de las tarjetas de crédito, no sé, cualquier fórmula? Esto puede implicar hacer un revolving, que con los fondos que se recuperan se vuelven a otorgar. Les permitiría afrontar ciertas inversiones que tienen que ver con equipamiento, etcétera, etcétera, para abordar carreras que son de mayor grado de experimentalidad y por lo tanto más costosas, porque tampoco nos gusta, digamos, en términos generales, que la demanda universitaria esté concentrada en 3 carreras clásicas de mi hijo el doctor y no haya carreras vinculadas al desarrollo económico y social. Y porque por otro lado, si uno mira algunas políticas activas del Estado, es imposible que solamente el segmento de universidades estatales lo pueda satisfacer. A ver, se estatizó YPF. ¿Ustedes creen que solamente con las universidades estatales se puede, comillas, producir la cantidad de geólogos e ingenieros en petróleo? Se habla de la nueva ley de medios, la TV digital, las telecomunicaciones, es decir, ¿cuántos ingenieros en telecomunicaciones hay que formar en el país? Estoy hablando de carreras prioritarias. Bueno, entonces para el grupo de carreras prioritarias, en donde nadie daría abasto, es decir, uno podría pensar que hay un espacio también para el segmento privado a partir de estas políticas de financiamiento con ventajas comparables a cualquier otra actividad, que hoy no existe nada de eso. Es comentario. Sobre las actividades de investigación, también es cierto, ya que estamos en una universidad privada, un componente de crítica, es que tampoco ha habido mucha preocupación del segmento de universidades privadas por las actividades de investigación. También reconozcamos, digamos, por el problema del otro lado, porque hoy hay investigadores del CONICET que pueden elegir lugar de trabajo en las universidades privadas pueden tener centros de investigación y lograr persuadir a investigadores que se radiquen en las universidades y estarían financiados por el Estado a través de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET. Se pueden hacer unidades ejecutoras de doble dependencia con INSEE o una universidad privada, es decir, hay algunos, además de ingresar a los mecanismos competitivos de los fondos tipo FONSIT o de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, pero esto ha sido más bien una carencia del sector de incursionar por este andarivel, digamos que lo podría cultivar más, digamos. No es tanto un problema de la falta de financiamiento, sino de una materia de decisión política, de decir, bueno, esto lo vamos a emprender y vale la pena, ¿no? Matías.
No, sí, un poco digamos, como reflexión de las últimas cosas que se fueron diciendo. Respecto a los créditos que mencionaba Juan Carlos, ha habido algún tipo de experiencia al respecto con bastante éxito, si bien no demasiado arraigado en el sistema privado, pero ha habido algunas incursiones. Respecto al tema de calidad de las distintas universidades privadas, es interesante, digamos, y de qué manera poder asignar las becas a las universidades que realmente, digamos, pueden llegar a contribuir con algún aporte a la sociedad en base a sus estudiantes y egresados. Yo creo que al financiar de manera directa la demanda, la mera competencia entre las distintas universidades para tener el acceso a ese tipo de financiamiento puede llegar a ser una buena medida, sumado a las pautas de acreditación a las cuales ya las universidades privadas ya están expuestas, ¿no? Por otro lado, digamos, una cuestión adicional es que, digamos, los costos respecto al financiamiento de las universidades privadas en general, los costos de las universidades privadas tienden a subir de manera sistemática, digamos, ya sea por perseguir mayor calidad, por, digamos, responder a las pautas de acreditación, por buscar mejores investigadores, mejores planes de estudios, mejores infraestructuras y demás, digamos, con lo cual una de las razones por las cuales quizás hasta el día de hoy, digamos, la investigación no tiene un peso relativo tan fuerte es porque con esos mismos aranceles que las universidades perciben, tienen que hacer frente a, digamos, las tareas de docencia, de extensión, de transferencia y, bueno, sí, de investigación. Marcelo, sí. Sí, quiero también agarrar un poco continuar con la idea. Y sé que a Juan Carlos no le gusta que mencione el sistema chileno, pero lo voy a mencionar. Pero por ahí en la parte menos cruel. Ana decía bien que hay un grupo de universidades de élite privadas que reciben un tratamiento financiero similar a las públicas. Son las universidades del Consejo de Rectores, ¿no? Son 9 universidades privadas, únicamente sobre un total de más de 60 o 70 universidades. Así que es una pequeña porción, digamos, sí, alrededor del 10%. Pero ese sería un financiamiento desde la oferta, lo cual es complejo. Y yo concuerdo con Juan Carlos en ese aspecto. Con respecto al financiamiento desde la demanda, hay una especie de fenómeno que no es un voucher exactamente, pero funcionaría con un poco la idea del voucher, que cuando los alumnos secundarios terminan su nivel de educación, terminan la secundaria, para ingresar en la universidad tienen una prueba PSU, creo que es, ¿no? Sí, exactamente. Que es una prueba que se le toma a todos los alumnos en un determinado diccionario, son 2 días, una prueba bastante extensa, que se los evalúa en matemáticas, en idiomas, en ciencias. Y a partir de los resultados que obtienen los alumnos, el Estado financia, como una especie de voucher, a los, creo que son 27.500 alumnos, gracias Ana, 27.500 mejores promedios de manera decreciente, es decir, supongamos, no sé exactamente cómo es, no sé si vos lo sabés, hay supongamos el 10% mejor de rendimiento en la prueba PSU, recibirá X y el restante X por .75 y así sucesivamente. Y entonces la universidad que ese alumno escoge para seguir sus estudios universitarios recibe ese dinero. Así que sería una especie de voucher. Creo que, bueno, no sé si sería un sistema para implementar, pero por lo menos sí para pensarlo. Me parece bastante menos por ahí agresivo que el financiamiento de la oferta, pero sí como para... estaríamos de alguna manera abarcando 2 cuestiones que son bastante complejas. Primero, el evaluar la calidad de los alumnos que ingresan al sistema o de los alumnos que terminan el secundario. Es un problema. Acá tenemos una especie de rechazo por todo lo que sea evaluación. Y por otro lado, bueno, un incentivo, si es que funcionan los incentivos, yo supongo que un poco sí funcionan los incentivos, de premiar a aquellas universidades, sean públicas o privadas, que son capaces de atraer a los alumnos con los mejores talentos, ¿no? Abrimos las preguntas al público, a ustedes, si alguien quiere ya plantear alguna cuestión, sí. Bueno, me voy a quedar parado.
Quizás mi pregunta sea producto de mi ignorancia, pero la voy a hacer. Hemos hablado mucho de calidad, y a veces la calidad es una opinión. Como tal cosa, una opinión se rebate con otra opinión. Si yo no establezco una metodología precisa de medición de la calidad, primero no puedo definir objetivos, porque ¿qué objetivo voy a definir? Muy buena calidad, ¿y qué es tener muy buena calidad? Entonces, yo la pregunta que hago es si existe alguna definición precisa de lo que es calidad. Todos sabemos que en la segunda mitad del último siglo, parece mentira hablar del último siglo, lo que pasó hace solamente una decena de años, hubo un concepto industrial de un cambio fundamental en el concepto de calidad. Los japoneses, Toyota en particular, generaron una nueva definición de calidad, no solamente por el producto terminado, sino por el proceso de generación de ese producto. Así aparecieron los famosos círculos de calidad, aparecieron toda una serie una nueva filosofía de lo que era la calidad. Mi pregunta, y repito que ha de ser por mi ignorancia, es si cuando hablamos de calidad todos hablamos del mismo concepto o hablamos de cosas distintas. Uno puede ser regulado por el mercado, otro regulado por el egreso. El egreso es muy fácil de aumentar la calidad, prueba a todos. Y listo, y ahí aumenté la tasa de egresos. Dejo abierta la pregunta y discúlpenme si voy a una cosa que era el origen de esta charla. No sé quién quiere comentar algo. No, vamos respondiendo, sí. No sé quién quiere. Sí, cómo no. Bueno, es claro que el concepto calidad es terriblemente polisémico y de hecho cuando la CONIAO evalúa calidad, si uno mira los indicadores, hay indicadores de eficiencia, de simplemente cantidad de insumos que hay en el sector. Es decir, en el fondo yo creo que lo que estamos haciendo nosotros desde la CONIAO, por ejemplo, ¿no? Que es nuestra única, por ahora, institución que evalúa supuestamente, digamos, la calidad, estamos centralmente evaluando lo que tradicionalmente se dice insumos y procesos de la producción, digamos, de futuros graduados científicos, bajo el supuesto de que esa combinación particular de esos insumos y procesos van a dar lugar a un producto de mayor calidad. No hay indicadores de producto porque son complejos, incluso la CONIAO en un momento determinado empezó a usar una prueba de último año de los estudiantes universitarios que después se abandonó, pero en el fondo, digamos, eran todas estrategias para llegar un poco a esta idea. O sea, lo que más se da es justamente suponer que efectivamente en términos organizacionales uno conoce cuál combinación de insumos y procesos da lugar a un producto de calidad. Y obviamente ese es un tema complejo, ¿no? O sea, yo estaba mirando el tema de PROMEI, por ejemplo, y bueno, y ahí no está claro que muchos docentes full time sea lo que mejore necesariamente la calidad de las carreras de ingeniería, o por lo menos sea el tema principal, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que creo que hace que el tema calidad sea muy complejo. Y mismo cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, empezamos a decir, bueno, Del Bello señaló cómo podemos pensar que aún mejora la calidad cuando aproximadamente solamente un 20% de los que ingresan se gradúan. Tradicionalmente esto sería un indicador de rendimiento, no necesariamente de calidad, porque podrían egresar solo 20%, pero excelentes, de una calidad espectacular, por un proceso darwinista, ¿no? Como a veces se señala. Entonces, yo creo que no hay una respuesta, que lo que hay es, a nivel internacional, por ejemplo, a través de estos rankings, indicadores que o dicen que universidades con alto nivel de investigación a través de distintos indicadores son las de calidad, u otros, ¿no?, rankings que apuntan a indicadores de enseñanza.
¿no? Hay muchos que también están dando vuelta, en donde se busca una serie de indicadores de enseñanza para ver en qué medida los alumnos, los empleadores, etcétera, evalúan que el graduado que se formó en esa universidad es de calidad. Todos estos indicadores nunca son perfectos, son todas aproximaciones a un fenómeno que es extremadamente complejo. Yo creo que en el caso de la Argentina, un problema es que si bien hemos mejorado muchísimo desde los 90 a hoy la producción de estadística universitaria y los indicadores, todavía no hemos avanzado suficiente sobre todo lo que hace a los graduados, ¿no? Enterarnos algo más sobre los graduados, hacer más estudios en ese camino y por lo tanto saber un poco mejor si estos graduados en el mercado de trabajo o en el campo científico son evaluados como de alta calidad, ¿no? Entonces me parece que es una pregunta interesante, compleja de responder y que básicamente se resuelve siempre con indicadores, ¿no? O uno indica indicadores de financiamiento o indicadores de enseñanza o alguna combinación de esto, ¿no? Marcelo, sí. Sí, déjame complementar lo que dice Ana con algo que resulta, no sé si demasiado concreto y preciso en cuanto a evaluar la calidad, pero vos, Ana, recién hablabas sobre rankings y hay un indicador muy simpático, por lo menos, para medir lo que es calidad. Y que tiene que ver con la tasa de donación que hacen los exalumnos. Es decir, y rankean mejor las universidades que reciben más dinero de exalumnos porque se supone que están más satisfechos con la educación que recibieron. Así que, digamos, es un mundo variopinto y fenomenal. Se puede medir de cualquier manera, ¿no? Es como anécdota colorida, digamos, ¿no? Matías, ¿querías agregar algo? No, sí, digamos, eso es muy cierto en las escuelas profesionales, en las universidades es más difícil de encontrar en quizás, no sé, ejemplo, una carrera de egresados de trabajo social o ese tipo de carreras, digamos, siguiendo lo que decía Ana, es muy complejo y yo creo que el concepto de calidad o criterio de calidad es muy distinto según el área o disciplina académica en la que uno la analiza. Digamos, no es lo mismo analizar calidad en un egresado de diseño, de comunicación, que en alguna de las ingenierías más duras. Por otro lado, también, digamos, tiene la complejidad de que el estándar con el que se mide calidad por lo general va detrás de la innovación que, digamos, desarrollan las propias universidades a las que se está sometiendo a esa medición. Carlos, ¿querías hacer una pregunta? Sí, gracias. Un par de comentarios quería hacer. Uno respecto del primer tema entre financiamiento y calidad. No garantiza la felicidad, pero ayuda, ¿no? Digamos, el dinero. Quiero decir, es imprescindible, era imprescindible mejorar el financiamiento del sistema educativo universitario y científico-tecnológico, que estaba en números francamente muy bajos. Entonces, bueno, relación entre financiamiento y calidad, hubo el famoso FOMEC, ¿no? Es decir, que asoció inicialmente el esfuerzo del mejoramiento de lo que hipotéticamente era el mejoramiento de la calidad con financiamiento, y la hipótesis estaba dada si había posgraduación de docentes, mejoramiento de bibliotecas, de equipamiento, digamos, indicadores o variables muy elementales para el lugar donde estábamos entonces. Y allí hubo un financiamiento. Quiero decir que el financiamiento es imprescindible, no hay duda, pero ustedes comenzaron hablando de financiamiento y luego siguieron avanzando de calidad, lo cual es correcto, pero digamos, sine qua non, que es necesario establecer mecanismos más racionales y seguramente. Ese es un comentario. El otro comentario es sobre Chile. Creo que es el antiejemplo, francamente, hoy día, el mecanismo complejo del sistema chileno en cuanto al impacto y a la recepción en la sociedad que tiene. Tampoco hay garantías del mejoramiento de la calidad de los egresados chilenos con estos mecanismos de estratificación en su ingreso. Digamos, por lo menos por los colegas chilenos no tienen certezas al respecto. Y hoy día, de todos modos,
es políticamente incorrecto hablar de esto, aunque fuera y tuviera sentido hablar de financiamiento y hablar de selección para el ingreso, etcétera. Pero quiero decir, nuestra realidad hoy por hoy, y nuestra realidad no es, vamos a decirlo por la positiva, nuestra realidad es masiva. No hay, me parece, espacio para la discusión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con esta realidad, cuáles son los mecanismos. El tema del mejoramiento de la posgraduación de los profesores, creo que es un indicador fuerte de un esfuerzo en el mejoramiento de la calidad, y esto fue evidente. Y el resto habrá que buscarlos con más fineza.